¿Es verdad que nuestro futuro financiero depende más de nuestro comportamiento que en realidad de nuestro conocimiento? ¿Sabías que hay personas con más riqueza pero menor conocimiento técnico que muchos científicos y eruditos? Las respuestas a estas preguntas y un ejemplo que viví acerca de cómo aplicar estas ideas lo veremos en el siguiente video. Siempre se ha hablado acerca de la diferencia entre las personas que tienen riqueza y quienes no, pero pocos han hablado acerca de a qué se deben exactamente estas cosas. Porque vaya, si se tratara de conocimiento, en realidad habría bastantes personas que son muy técnicas y tienen muchos conocimientos científicos y laborales que en ese caso deberían de tener riqueza. Sin embargo, no es siempre así esta razón. E incluso las razones pueden llegar a ser bastante básicas. Y es que una de las diferencias principales entre la mayoría de la gente y los que tienen esa riqueza tiene que ver con la educación o la información que les compartieron acerca del dinero. La gran mayoría asistimos a lo que es la escuela. Y nos dicen que básicamente nuestro primer acercamiento con el dinero son las matemáticas. El clásico ejemplo en el kinder de si vas a la tienda y tienes 10 pesos o $1 y vas a comprar unas manzanas y te salen tanto la manzana y cuánto te dan de cambio y para cuántas te alcanza, etcétera, etcétera. Posteriormente, ya de adultos nos dicen tienes que ahorrar cierta cantidad y debes de especializarte en tu área laboral y entonces hacer una maestría y un doctorado y buscar que te asciendan. Pero la diferencia con los que tienen riqueza es que tiene que ver con lo que va dentro de su cabeza. Ellos saben que no es tanto las matemáticas y los números en sí, sino su forma de ver el mundo, la forma distinta de entender su comportamiento y cómo utilizarlo. Y ahora vamos a ver dos ejemplos acerca de cómo funciona esta diferencia. Número 1, cambio de energía o apalancamiento. A nosotros, en su gran mayoría, nos enseñan que si no sabemos hacer algo, no es necesario que lo investiguemos o que sepamos al respecto. Con que tengamos dinero para pagarle a alguien más que lo haga, es más que suficiente. Y entonces empezamos a evitar tener conocimiento sobre algunas cosas básicas. Como por ejemplo, en donde vivo tenemos un ventilador de techo que nos instalaron y hubiera parecido que se hubiera convertido de repente en un secreto oculto acerca de cómo cambiarle una bombilla. Hasta que eventualmente se llegó a fundir la bombilla y tuvimos que decidir o le hablamos a un técnico para que venga y nos cambie el foco o investigamos cómo se lleva a cabo y se realiza. Y a veces no es tan fácil dar con la solución, pero en ese caso lo bueno es que sí dimos con un video que nos dijo cómo. Al contrario, algo que alguien no se imaginaría es que en realidad los ricos intentan aprender de todo un poco. Y tengo un claro ejemplo. Hace ya un tiempo trabajé en una cadena de restaurantes en la zona turística más importante aquí del país. Y recuerdo que mientras estuve ahí aprendí de un poco y estuve más que nada ejerciendo como mesero. Y me iba bastante bien, hasta que recuerdo que llevaron en una ocasión a uno de los hijos de uno de los socios más importantes del restaurante. Nos lo presentaron y nos dijeron que cualquier cosa que necesitara, estuviéramos apoyándole. Lo más interesante es que el chico no tenía experiencia en cuanto a los restaurantes, pero sí que iba determinado a intentar aprender de todo. Y en realidad pasó por todas las áreas, desde estar barriendo los pisos, posteriormente se puso a lavar los platos, entró a la cocina, estuvo preparando algunos platillos, después se puso de ayudante de mesero, finalmente, y hasta incluso llegó a estar acompañando a la persona que se encontraba al frente, que era la hostess, recibiendo a la gente y llevándola hacia sus mesas. Un tipo de entrenamiento bastante pesado, que nosotros escuchábamos que eso solamente se manejaba para algunos gerentes, pero incluso habíamos oído que ni siquiera los gerentes hacían tantas cosas. Y en el momento tal vez no lo veía, pero eventualmente lo entendí. Si este chico pasaría a ser en algún momento también un socio del restaurante, tendría muchísimo conocimiento acerca de cómo funciona, de principio a fin, y además de que podría relacionarse con sus trabajadores, porque en realidad siempre tenía un trato muy amable con nosotros. Y hasta ahora recuerdo solamente haberlo visto siempre sonreír y hacer las cosas de muy buen modo. Y también les quisiera compartir este ejemplo que me encontré en las noticias que se me hizo bastante buenísimo. Se trata de un jubilado
que en su ciudad estuvo pidiendo que se construyeran unas escaleras en un tramo cercano a donde él vive. Y como no lo realizaban, decidió llevarlo a cabo. Y bueno, pero lo sorprendente del título es la diferencia del precio de sus escaleras. Las de él utilizó $550, cuando las otras, la ciudad había cotizado que las escaleras le saldrían en unos $65,000. Y obviamente habría alguna diferencia por los tipos de materiales que se utilizaron. Pero este también es un claro ejemplo de alguien que decidió obtener un conocimiento y que pudo utilizar en alguna situación en la cual pudo haber dependido de los demás. Y sin embargo, en lugar de agarrar y tener que obtener esa gran cantidad de dinero, con sus propios conocimientos pudo elaborar algo con mucho menos. Otra historia que también les quiero compartir es la de esta otra noticia, en donde hubo un hombre que falleció y después de muerto se descubrió que había dejado una fortuna de $11 millones y se los había dejado en testamento a 119 parientes, a los cuales cuando se les preguntó acerca de ello, no tenían ni idea que este señor tenía esa cantidad de dinero o esa riqueza. Pero lo interesante es que al indagar acerca de qué era lo que hacía esta persona y cómo fue que llegó a alcanzar a esos niveles de riqueza, pues bueno, resulta que en realidad el señor era bastante tranquilo, no gastaba mucho e incluso no era sobresaliente para nadie. Y leyendo la historia, los vecinos mencionan que el señor cuando tenía problemas en su casa, él las reparaba y hacía de ello un tipo cierto entretenimiento, pasatiempo. Ahora, la otra parte que sí descubrieron es que el señor tenía varias inversiones, pero eran inversiones sencillas, CETES, bonos de deuda del gobierno, pero aquí lo que le ayudó al señor fue su constancia. Siempre constante, aunque fuera poco y con una ganancia pequeña, fue que fue obteniendo dinero. Ahora, no con estos ejemplos quiero dar a entender que todos deberíamos de vivir una vida moderada y austera y nunca comprar cosas o nunca divertirnos o algo similar, sino que tiene que ver con cómo vemos las cosas, cómo las analizamos. Y para ello les voy a compartir también un par de casos que a mí me sucedieron, en los cuales si me hubiera detenido un poco a analizar e intentar ver cómo funcionaban las cosas, podría haberle sacado un mejor provecho. El año pasado compré dos cosas que en realidad terminaron siendo una cierta clase de lujo y nunca los terminé aprovechando, utilizando al 100%. Uno de ellos fueron unos tenis Adidas, que ni siquiera me esperé a que hubiera alguna rebaja o algo, simplemente fui por ellos a una tienda departamental y los pagué en precio completo. El caso es que esos tenis los elegí porque se parecían a unos que tenía de otra marca. Tenían el mismo color y de alguna manera pues relacioné que la marca de Adidas iba a ser buena y que los tenis me iban a gustar. El problema fue cuando me los puse y me di cuenta que no se parecía nada el material a los tenis que me gustaban tanto que ya no servían. ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, terminé guardando los tenis y casi no los utilicé. Otro ejemplo también fue cuando se me metió en la cabeza tener un Nintendo 3DS, que es un videojuego portátil y la pantalla te enseñaba la imagen en tercera dimensión. Y a mí me llamaba bastante la atención esto de la tercera dimensión y estaba seguro que me iba a encantar tener ese videojuego. Y hice lo posible por estarlo buscando y buscando y buscando hasta que lo encontré y lo terminé comprando. Pero ya teniéndolo en mis manos y utilizarlo, me di cuenta que en realidad la pantalla era muy pequeña y las imágenes no se veían tan nítidas como me las imaginaba y de repente terminó siendo guardado y dejé de utilizarlo. Y estamos hablando de cosas que pues en realidad no son tan baratas o accesibles. Sin embargo, esto me terminó sucediendo y todo terminó siendo por mi comportamiento en la mente. Desde entonces intento hacer las cosas un poco más tranquilas. Si me voy a comprar ropa, por ejemplo, intento en lo posible buscar que haya en alguna tienda y probármela. Después esperarme algunos días para ver si en realidad sí la necesito o no. En cuanto a algo como los videojuegos, algo mucho más sencillo habría sido descargar los videojuegos de Nintendo que están gratuitos en las aplicaciones para Android y iPhone en sus tiendas. Simplemente hubiera descargado una de ellas y me hubiera puesto a probarlas para ver si realmente iba a estar utilizando de una manera seguida los videojuegos, y entonces creo que habría tenido una mejor decisión al momento de comprar el Nintendo. Y es así que podemos intentar haciendo pequeñas pruebas antes de las cosas y empezar a aprender que podemos comenzar a sacar provecho
y evitar comportamientos que nos terminen haciendo un derroche. Pero bueno, y si ya lo hicimos, entonces, ¿de qué nos puede servir? Me dirás. Bueno, en ese caso, algo que sí te recomiendo bastante es, intenta recuperar el dinero. Obviamente, si no lo puedes regresar a la tienda, promociónalo y véndelo por Facebook. O de igual manera por Mercado Libre si es que alguien no te lo quiere comprar. Además de que estos medios son gratuitos y si ves que no hay algún movimiento, incluso te dan gratuitos 3 oportunidades para renovar tus anuncios. Y si en verdad al final no le pudiste sacar esa ventaja, pues igual y pensar en utilizarlos como regalos. Pero bueno, espero que la información del video te haya servido y recuerda que si estas ideas te han ayudado, platícalo con alguien, compártele. No sabes si ellos también puedan llegar a sacar beneficio de estas ideas. Y si te ha gustado el video, recuerda, puedes darle al botón de me gusta y si quieres ver más videos como este, al de suscribirse y a la campanita. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima.